chicos, no sé si tienen el día a día de un paciente con cirugía refractiva. Yo en mi residencia no lo tuve, me formé después y lo fui aprendiendo. Y la idea de esta charla de hoy es que sepan qué paciente es el que no hay que operar, digamos, básicamente, ¿sí? Después, operar se puede operar muchos, pero cuáles hay que dejar afuera sí o sí, digamos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar complicaciones a largo plazo y que el paciente no quede peor que antes. Generalidades de refracción, acuérdense siempre la hipermetropía, la imagen se forma por detrás de la retina, la miopía adelante, el astigmatismo de varios puntos, son cosas muy generales. Recuérdense que la córnea es esférica, tiene la cara posterior tiene un poder de astigmatismo que es negativo, ¿sí? Que eso difiere en la cara anterior, que siempre va a ser positivo. Recuérdense que una córnea tiene que ser transparente, tiene que ser esférica, tiene que ser sin neovasos. Es como que la córnea ideal para operar tiene que ser una córnea sana. Una córnea que tenga neovasos o que tenga un leucoma ya no lo podemos operar por refractivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber en la evaluación preoperatoria? Más allá de sus antecedentes, si el paciente tiene diabetes, tiene alguna alteración de la inmunidad, clave es saber si ese paciente toma isotretinoína. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por la Por sequedad. la sequedad, exacto, por la sequedad. También hay que ver los que están con tratamiento de reemplazo hormonal, los pacientes que hayan tenido queloides, ¿sí? Si ese paciente, un paciente que tenga queloides, tiene muchas chances de hacer alguna cicatriz en la conformación del flap y después genera un astigmatismo peor del que probablemente tenga antes. Entonces uno puede evaluar otras alternativas quirúrgicas. Pacientes con rival trauma, por ejemplo, un militar, un policía, un jugador de fútbol, se le hace más una cirugía de superficie porque la tapita, como saber, el flap, ante un trauma puede volar y perderse y ese paciente no va a quedar conforme luego del trauma. Entonces, pacientes que son policías, pacientes que están en entrenamiento militar, que son boxeadores, esas cosas, que hacen artes marciales mixtas, uno va más hacia una cirugía de superficie que es lo que se llama PRK o la SEC, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? La estabilidad refractiva, ¿sí? Por lo general, el speech que uno siempre dice que es un paciente que tiene que ser mayor a 24, 25 años, que ya esté estable y que no cambie. ¿Qué es lo que cambia? Y bueno, tiene que variar, 0,75, 0,50. A ver, ahora en el último año, no es lo mismo que vaya a mi consultorio, que tengo un autorrefracto que es X marca, y que vaya al consultorio de Juancito que tiene otra marca. Entonces, a eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No siempre hay que basarse en la corrección que venga ese paciente, porque a veces es un -3, pero con 2,50 ve bien. Entonces, hay que siempre tratar de medir siempre con la misma regla, con el mismo autorrefractómetro, con el mismo topógrafo, para si uno quiere buscar la estabilidad, digamos, ¿sí? No me sirve comparar un refractómetro, o sea, más allá que todos miden más o menos parecido, pero hay algunos autorrefractómetros, últimamente estos que son medios chinos, los pacientes hipermétropes lo hacen más hipermétrope de lo normal. Entonces, no hay que caer en esa de que pues, después eso es una sobrecorrección y el paciente no va a estar conforme con su visual final. Entonces, uno tiene que tomarse el tiempo, dejar que pasen por lo menos unos meses. Ideal sería que pasen 6 meses y que el paciente mida siempre lo mismo con el mismo aparato, ¿sí? Eso. Si alguien tiene dudas, puede interrumpir tranquilamente, no hay problema. En la láser que tienen para ver córnea, tienen topo, no más que eso, digamos, y lo demás lo mandan afuera, ¿no? Sí. ¿Interpretan Pentacam? ¿Más o menos? Sí, pedimos. Ok. Los de Corsetti tienen... Sí. Bueno, en la clase pasada vimos imágenes de córnea. Esto es un Pentacam, ¿sí? Este es el famoso mapa Bellini-Ambrosio, ¿sí? ¿Qué me da el Bellini-Ambrosio? El Bellini-Ambrosio me compara la córnea que yo estoy evaluando con una esfera, ¿sí? Entonces, todo lo que una esfera, que esa esfera se asemeja a un ojo normal. Todo lo que esté por encima de esa esfera me lo va a dar como sobrelevado. Entonces, un paciente que tiene la elevación posterior patológica va a aparecer un botoncito rojo acá, ¿sí? Este paciente es 100% normal, digamos, ¿sí? Entonces, te compara las elevaciones tanto anteriores como posteriores en distintos diámetros. Y esto es como decir, bueno, no sabes nada, vení a ver acá y si esto te da patológico, es como que
podés interpretarlo. ¿Cuál es el examen gold estándar para un paciente con cirugía refractiva? Sí o sí, un pentacam. Hasta hace unos años era sí o sí el pentacam. Ahora, como el avance del OCT ha sido importante, hoy tenés el Antirion, tenés varios OCT de córnea que te dan cara posterior y cara anterior. Antes, ¿por qué era el pentacam? Porque con el pentacam vos podías ver la cara anterior como cualquier topógrafo, pero además la cara posterior, ¿sí? Entonces es fundamental y sería una atrocidad hoy operar un paciente con una paquimetría y con una topografía, ¿sí? El gold estándar es pentacam, ¿sí? Después hay otros estudios que vamos a ir viendo, que ya lo vimos, que hacia donde está yendo los estudios de cirugía refractiva, que es en el epitelio, el mapa epitelial que te lo da un OCT, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos la otra vez, son los distintos patrones que uno tiene en una topografía. Esto es totalmente irregular, esto es, digamos que es dentro de la normalidad y este también, y todo esto debería ser más o menos patológico, donde hay una asimetría inferior superior, este es al revés, donde ya hay un quiebre del eje, ¿sí? Acá hay una estimación irregular, acá donde directamente está el cono es inferior. Esto no sería un queratocono, pero debería haber algo acá que genera mayor incurvación, tal vez una cicatriz acá que no incurve más allá. Nada, son ejemplos de patrones topográficos, no hace falta sabérselos de memoria. Y acá tenemos, esto es la imagen que te da un Antirion, que es el OCT de córnea, en realidad es el Heidelberg que te da todo, te puede hacer biometría, te puede hacer OCT, de cara anterior, cara posterior y de cámara también, ¿sí? Nada, acá para mostrarle la imagen más del reporte que da el estudio. A ver, cuando uno opera a un paciente de cirugía refractiva, lo puede operar de miopía, de astigmatismo o de hipermetropía. Si yo tengo un paciente que lo voy a operar de miopía, la ablación va a ser central, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese paciente va a tener las camas altas, va a estar más curvo en la periferia, entonces cuando ustedes interpreten esto, ¿qué van a ver? Va a haber más celeste, va a haber más plano, ¿sí? Entonces, este paciente tuvo un perfil de ablación, entonces tenía miopía, se operó de miopía. En cambio fíjense, es hipermétrope, es como que me aplana más la periferia y me incurva más el centro, ¿sí? Entonces ahí es donde entra lo que es una córnea oblata y una córnea prolata, ¿sí? Pero bueno, eso es como que es una típica pregunta del examen. ¿Dónde hace el perfil de ablación de un paciente que se opera de miopía? ¿Cómo está así? Se opera más en el centro que en la periferia y la hipermetropía al revés, ¿sí? Estudiense bien lo que es la felicidad corneal, cuáles son las definiciones, qué es una córnea prolata, qué es una córnea oblata, eso a veces se pregunta eso. O sea, es algo que... Lo importante es saber que te venga este paciente a control y vos sepas que esto es que sea prolata o oblata, que se acuerden de esa mnemotecnia, no me importa tanto. Lo que yo quiero saber es que venga este paciente, le pida una topografía y diga, este está operado de miopía, este está operado de hipermetropía, ¿sí? Que no todo el mundo se da cuenta de eso. El mapa epitelial, ya lo vimos antes, la clase de la semana pasada. El mapa epitelial tiene distintas conformaciones. ¿Dónde era más grueso el mapa epitelial? ¿Arriba o abajo? ¿Más grueso? No, a ver. Abajo es más grueso, en el hemicornio inferior es más grueso y arriba es más fino por el parpadeo, digamos, ¿sí? Un mapa epitelial normal ronda entre los 50, 40, 54 micras nada, el epitelio va remodelando, pero hoy en día lo que uno estudia es ante un paciente una probable ectasia que tenga, un paciente que está queriendo operarse y uno le ve que tiene una córnea que las caras son medias sospechosas, donde está todo medio borderline, que no sabes si operarlo o no, el mapa epitelial te ayuda un poco más a eso, a comprender cómo está ese paciente, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué ven acá? Exacto. O sea, ¿cómo interpretan esto? Es un quilombo, ¿no? De acá para acá, ¿qué pasa?
para más plano, de acá para acá está más curvo, digamos, ¿no? Sí. Esto claramente es un astigmatismo irregular, es un paciente, fíjense acá, o sea, te das cuenta acá. Fíjate lo plano que está acá y lo curvo que está acá, acá le dieron más acá. Pero bueno, este paciente, si bien las caras son bastante planas, pero fíjense, en el eje visual no entiende nada ese ojo, digamos, es como que no creo que tenga, o sea, este paciente puede ver 5 o 6 décimas, pero la calidad visual de ese paciente no debe ser buena, digamos, ¿sí? Fundamental pesquisar el ojo seco, ¿sí? Hay un montón de cuestionarios que uno puede hacer, pero lo importante es también verlo en la lámpara, ¿sí? Hay que ver las lámparas de megomio, hay que ver los pacientes que tienen blefaritis, vieron que ahora está, como dije la semana pasada, de modo todos tienen disfunción de glándula de megomio, como que todo, por un momento todos tienen que hacerse IPL, pero bueno, es una realidad. Hay mucha blefaritis, la blefaritis es un factor predisponente a que pueda haber abscesos, a que pueda haber endoftalmitis, entonces hay que pesquisar todo eso. Y si el paciente tiene blefaritis, probablemente tenga una disfunción de la glándula del megomio y tenga un break-up time corto y tenga ojo seco, entonces tengo que preparar a ese paciente para que llegue lo mejor posible de la cirugía. ¿Cómo lo preparo? Y dándole la higiene de los párpados, tal vez mandándolo a hacer un IPL para que las lágrimas, la lágrima vuelva a estar un poco más estable, darle ciclosporina, la ciclosporina es como que ayuda enseguida, y después ir viendo de complementar con distintos tipos de lágrimas de acuerdo al requerimiento que tenga el paciente. Pero no se puede operar un paciente si tiene un break-up time de menor a 5 segundos, digamos. Es como que ese paciente va a sufrir más el ojo seco porque la cirugía te induce ojo seco, como ya vamos a ver. Bueno, acá o sea, estos son casi todos los cuestionarios que hay. Siempre ver las glándulas de megomio, las puedes ver el borde libre del párpado o hacer la megomiografía. Y eso. Bueno, hasta hace un tiempo, cuando uno tenía un paciente para cirugía refractiva, lo que hacía era ver cuánto tenía de paquimetría, calcular cuánto le iba a tallar y ver cuánto quedaba de estroma residual, digamos. Si vos tenías una estroma residual, o sea, tengo una córnea de 550 micras, perfecto. Le hago el flap de la cirugía refractiva, que el flap es la tapita, la bisagra. Todos se ubican cuando yo digo la tapita bien. Entonces, hago un flap, el flap lo puedes hacer de 90 o de 120. Vamos que lo hago de 120. Bueno, ya de los 550 le resto 120 y ahí veo, si tengo que operarlo de 3 puntos de miopía, calculo más o menos 14 para siempre una dioptría, 14 micras de profundidad. Multiplicás eso y decís, bueno, a ver, si me da más de 350, está ok. Eso es lo que más o menos se hacía antes, era ese cálculo. Entonces el estroma residual debería ser mayor a 350. No era algo muy certero y ha pasado que hoy en día, que son pacientes que en los 90 se operaron, empezaron a tener ectasias post-LASIK, ¿sí? Entonces, se empezaron a hacer modelos se empezó a estudiar esos pacientes y se llegó a la conclusión de que casi todos esos pacientes tenían una topografía normal, digamos, ¿sí? Más allá de que la edad del paciente sea menor a 25 o la paquimetría sea menor a 550, el factor predominante entre todos esos pacientes que hicieron ectasia por LASIK fue que tenían una topografía normal. Entonces, después vino un médico que se llama Santiago Marconi, que es un brasilero, que creó el PTA mientras estaba haciendo su fellow en Estados Unidos. Vino a Faco Extrema, bastante copado de enseñar. Ideó esto. ¿Qué es el PTA? Es el porcentaje de tejido ablacionado. Entonces, vos tenés un paciente que se va a operar de cirugía refractiva. ¿Qué haces? Haces este cálculo que está acá. PTA es igual a el espesor del flap, ¿sí? Vamos a dar cuenta que es 90 o 120, más la profundidad de ablación. O sea, ¿cuántas dioptrías le voy a tallar a ese paciente? Haces esa suma y la dividís
al espesor corneal que tengas. Entonces, dice, acá vamos a poner ejemplo, hice un flap de 130, le va a operar 5 dioptrías por 16, te da 80 micras. Dividido 525, eso te tiene que dar menor a 40, ¿sí? Te da 0. Algo. Si te da 0.41, quiere decir que tenés mayor a 40%, no es que tenés un 40% de probabilidad de que te dé lactasia. Lo ideal sería que te dé menos a 0.40, digamos, ¿sí? Entonces, esta asociación de cosas es más efectiva para predecir si vas a tener una lactasia corneal o no, digamos, ¿sí? Que el porcentaje de estroma residual que te queda como se calculaba antes, ¿sí? Entonces, hoy en día, o sea, no te digo que todos lo hacemos, pero es como esta fórmula la que uno hace para poder predecir si un paciente, le voy a hacer, a ver, tengo un paciente de 5 dioptrías, ¿qué acá vos podés jugar, digamos? Si esto te da 39, decís, bueno, está dentro del límite superior, pero si yo le pongo una placa de 90, hago un flap de 90, esta ecuación me cambia, de ese 39 te baja a 31 tal vez, ¿me entendés? Entonces, hay variables que podés modificar y tenés menos chance de tener una lactasia. O podés hacer una ablación de superficie donde no usas flap, solo le resaltás lo que mide el epitelio corneal y tenés casi 70 micras más hacia arriba para consumir y tenés menor porcentaje de riesgo de lactasia, ¿sí? ¿Se entendió lo del PTA? Ok. Bueno, esto es un poco de lo que es la cirugía refractiva. Arrancaron más o menos en los 50. Al principio lo que hacía, se congelaba la córnea, se le hacía frío y se la cortaba. Gracias a Dios fue evolucionando. En los 90 se introdujo lo que es el LASIK y después en el 2016 ya se metió lo que es el SMILE, que es a través del femtosegundo, como vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, estas son cosas técnicas del láser, que no hace falta que lo sepan. Bueno, acá es los pasos que uno hace en la cirugía láser. Hay que diferenciar lo que es. ¿Cómo es el nombre técnico de la cirugía? Es queratomileusis in situ asistida por láser. Uno dice queratomileusis con excimer láser. Entonces, el excimer láser es el que va a tallar, ¿sí? El que va a dar el tratamiento sobre esa córnea, ¿sí? El LASIK es la técnica cuando uno hace el flap, ¿sí? Entonces, tiene el ojo, le pone esta placa, es una placa, esto es un dibujo, ¿no? Pero le pone una placa, esa placa genera un vacío, ese vacío llega casi hasta 350, 300 milímetros de mercurio. Ese vacío hace que vos puedas mover el ojo por todos lados y lo sujeta. Y esta placa tiene como unas correderas y acá viene lo que es el motor con la cuchilla, ¿sí? Antes había uno que vos ponías la placa y giraba sobre su eje y cortaba de inferior a superior, y ahora corta más en horizontal, en vez de arriba para abajo corta hacia los costados. Y esto puede traer un montón de complicaciones. ¿Qué es lo peor? Que estés pasando la cuchilla y pierdas la succión y haces un corte en cualquier lado y tengas algo llamado bottom hole, y hago un corte incompleto y es un desastre. O la otra, que no es tan grave, que es un free cap, que pases de largo, no tengas el freno acá y acá todo lo que hacemos refractiva hemos tenido free cap, no pasa nada, se reposiciona. Por eso uno marca al paciente así. ¿Por qué? Porque si no, me acomoda el flap como de una forma incorrecta y estás induciendo astigmatismo. También cuando estás ahí empezás a dudar de todo, así que esto obvio que se te borra, te pones nervioso, no sabes si lo pusiste del lado correcto, o sea, puede pasar que lo pongas del lado del epitelio hacia la entrecara. No me ha pasado, pero en ese momento que uno se pone medio tenso cuando tiene esas complicaciones, por eso uno marca y marca bien, porque es importante, digamos, ¿sí? Y después acá tenés la foto, ¿ves? Vos cuando estás operando lo que haces es, lo agarrás con tus dedos desde acá, apoya esto sobre el ojo y después con la otra mano encastrás y ahí la instrumentadora o vos mismo podés pisar el pedal y esto avanza solo y después lo haces retroceder, ¿sí?
Después vino el femtolasic, que el femtolasic es con el femtosegundo, lo que puedes hacer es hacer el flap con el femtosegundo. Entonces evitas el error o las complicaciones que te puede generar el microquerátomo. El femto también tiene complicaciones, pero puede ser menos dañinas, vamos a decir, que el microquerátomo. Bueno, a ver, acá. Esto es un poco más técnico para elegir un paciente, a cuál paciente no le voy a hacer un LASIK, o sea, no voy a hacer un flap. Pacientes que tengan córneas demasiado curvas o demasiado planas, es más o menos lo que deberían saber. Pacientes con K mayores a 46 no van para un microquerátomo porque tenés riesgo de FreeCap, riesgo de bottom hole, y esto está bueno porque que lo sepan más o menos, cuando uno hace el cálculo, corregir una dioptría en un miope aplana más o menos 0,75 lo que es la córnea. Entonces vos también tenés que calcular, de acuerdo a la K que te trae el paciente previo, predecir cómo te va a quedar esa córnea cuando le hagas una topografía más o menos al mes de operado, ¿sí? Entonces, si te queda una córnea, viene un paciente con K de 40 y le tenés que operar 5 dioptrías, te va a quedar una córnea muy plana y la calidad visual ahí ya va a interferir, digamos, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco más técnico para los que hacen cirugía, digamos, ¿sí? Y esto es lo que le decía, cuando hay una K menor a 40 dioptrías, tenés más chance de tener FreeCap, y cuando hay unas K mayores a 47, tenés chance de hacer lo que es un bottom hole, que es cuando vos pasás la cuchilla y corta a todos lados menos en un punto y te queda como si fuese un botón en la córnea. ¿Qué haces ahí cuando te pasa eso? Lo mandas a casa sin hacer la ablación, o puedes hacer en ese momento una PRK. Lo ideal sería a los 3 meses hacer una PRK, hay veces que la haces ahí en el mismo momento. ¿Qué pacientes no vamos a operar? Bueno, estuvimos hablándolo un poco recién. Pacientes que tienen catarata, lógico, no se pueden operar. Pacientes que tengan glaucoma, enfermedades de la superficie ocular. Las expectativas del paciente también, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay pacientes que dicen que quieren ver perfecto. No sé si les ha pasado a ustedes si hacen consultorio de catarata. Muchos pacientes creen que operándose la catarata le va a dejar de llorar el ojo. No sé si eso le ha pasado. Dicen, no, vengo, me quiero operar la catarata, pero me va a dejar de llorar el ojo. No, o sea, eso no es la catarata. Bueno, así pasa en todos los tipos de cirugía. Muchas veces te van a venir pacientes que son ambliopes, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que evaluar si vale la pena operar o no. A ver, si tienes un paciente que lo que hay que explicarle al paciente, que eso es lo que uno habla cuando habla de las expectativas. Si un paciente tiene una ambliopía, ve una décima y sin lente ve cuenta de los, dice, bueno, no voy a operar a un paciente de 5 dioptrías para que mejore una décima. Pero si es un paciente que el otro ojo ve 10 décimas y este ojo llega a 6, 7 décimas y comprende que ese ojo no va a superar esas 6, 7 décimas, bueno, es un buen candidato. O sea, la ambliopía no quiere decir que no se pueda operar, hay que determinarlo y charlarlo bien al paciente y explicarle bien que la cirugía no va a hacer que gane eso que le falta, digamos, ¿sí? Bien. La complicación más compleja que te puede pasar en el manejo ¿ven? Cuando vos perdés succión, es esto, o sea, vos venís con la cuchilla y la córnea se te arruga, porque la cuchilla avanza, la vas empujando, o sea, puede ser catastrófico, puedes perforar el ojo, o sea, tuviste que tener mala suerte y no darte cuenta. Puede pasar, ha pasado, pero o sea, que estés perdiendo la succión mientras estés pasando la cuchilla es un problema bastante complejo, digamos, ¿sí? Más que nada porque pensar que es un ojo sano, es un paciente como nosotros que veía 10 décimas, ¿sí? Entonces, cuando uno plantea una cirugía refractiva a un paciente de nuestra edad, hay que pensar que se está operando casi a uno mismo, digamos, ¿sí? Entonces hay que tratar de hablar bien, explicar las complicaciones y todas esas cosas que pueden surgir en la cirugía, digamos, ¿sí? No mucho. Después, otra cosa que puede pasar es cuando vos estás operando,
vas viendo esto, que es donde está ablacionando. El láser tiene algo que se llama eye tracking, que es que va siguiendo distintos puntos del iris para que tratar de hacer la ablación centrada. Hoy en día, hacer una ablación descentrada es como que el paciente tiene que tener Alzheimer en la cabeza prácticamente, o sea, que se mueva mucho. Corta solo y vos también podés cortar la emisión del láser del tratamiento, ¿sí? Para volver a centrar el tratamiento. El tema es que si te queda una ablación muy centrada, ves que te quedan las ablaciones acá. No está bueno quedar centrada porque te queda la ablación por acá y te queda mitad pupila por el otro lado, digamos, ¿sí? Y la peor complicación postoperatorio es que te dé la queratitis lamelar, la queratitis de la entrecara. Es algo muy complejo y muy difícil de tratar, la queratitis de la entrecara, que no sé, debería haber aparecido ya. Tal vez ya va a aparecer la diapositiva. Nada, te baja mucho la agudeza visual y a veces se forman cicatrices y la agudeza visual postoperatoria no es buena. Otra complicación que puede ser frecuente es el crecimiento intraepitelial en la entrecara, ¿sí? A veces quedan células. El flap, si vos haces un flap de 130 a 120 micras, es como un colchón, eso es un flap que es grueso, no se dobla en sí mismo. Si vos haces un flap de 90, se pliega, se tuerce. Entonces, hay veces que vos con el microquerátomo pellizcás un poco el epitelio corneal, y si ese flap no se mueve en bloque como un flap grueso, a veces esas células que cuando vos lo querés reposicionar entra todo arrugado sobre la parte del estroma donde vos ablacionaste, a veces quedan células epiteliales ahí y eso hace un foco para que después crezca epitelio en la entrecara, digamos, ¿sí? Entonces eso te sobreeleva, te genera astigmatismo y hay veces que no para de crecer, entonces lo que tenés que hacer es levantar el flap, lavar, a veces hay que dar puntos, es un poco molesto. Mientras esté en la periferia, bueno, este es bastante grande, pero si está en la periferia como por acá y no genera un astigmatismo, no pasa nada. Otra complicación frecuente del flap se generan estrías. Es como vos ves en la lámpara de hendidura, lo ves más que nada con retroiluminación. Son estrías, que es una estría que a veces generan astigmatismo y quitan calidad visual. Y ahí lo que tenés que hacer es planchar ese flap. Entonces, estuvimos todos hasta recién hablando de lo que es la CID. Después tenemos la otra cirugía, que es la cirugía de superficie, que es el PRK. Tenemos el PRK o el LASIK. Técnicamente es lo mismo, ¿sí? Que es, en el PRK uno lo que hace es saca el epitelio y no lo vuelve a reposicionar. Y en el LASIK lo que haces es, vas con una copita de alcohol, más o menos de 8 o 9 milímetros, lo dejás que actúe y levantás como si fuese un flap de epitelio. Haces la ablación y después volvés a poner ese flap de epitelio y arriba le pones una lente de contacto. A mí no me gusta hacer eso porque ese flap de epitelio ya está desvitalizado, no es que se va a unir, ¿sí? Entonces es como que cuando lo ves así como medio sucio, digamos, al postoperatorio del otro día. Yo prefiero volar el epitelio y poner directamente el lente de contacto arriba y tener el parámetro de cómo va creciendo de vuelta ese epitelio nuevo en la semana siguiente a los controles, digamos, ¿sí? Pero bueno, cuando te dicen PRK o LASIK, es lo mismo, digamos. Nada más que uno le pone el epitelio de vuelta arriba, que no tiene ningún fin práctico, no es que mejora la PRK. Entonces, cuando vos tenés una PRK, puedes barrer con un crescent o con un crescent lo puedes barrer o pones el alcohol y sale más fácil. Cuando lo haces una úlcera, generas una úlcera de forma circular de más o menos 9 o 8 milímetros de diámetro, ¿sí? Cuando hacemos una PRK, por ejemplo, yo hago PRK en pacientes que opero menos a 3 dioptrías, ¿sí? En donde no quiero sufrir el riesgo de alguna complicación del microquerátomo por operar 1,5 dioptrías, 2 dioptrías, ¿sí? Entonces, le explico bien al paciente que el postoperatorio de la PRK es bastante engorroso, es molesto,
es parecido al postoperatorio en crosslinking como hablamos la otra vez, pero arquitectónicamente es mucho más seguro. Y conozco más oftalmólogos que se hayan operado con PRK que con la SIC, digamos. Entonces, cuando vos tenés un paciente que el PTA está más o menos cerca del límite superior, que las córneas están más o menos, las K están más o menos, puede ser una PRK donde el riesgo de ectasia es mucho menor. ¿Por qué? Porque actúas más sobre la córnea superficial, la córnea, en lo que se llama Strom's córnea, y no debilitas la parte de abajo de la córnea, que es el weak stroma, que es la parte, vamos a decir, el estroma, la parte media inferior. Me explico esto por lo que no vieron la otra vez, que vimos cómo se dividía la parte del estroma de arriba y la mitad superior de la mitad inferior. La mitad superior, los núcleos de las células están todos más agrupados y es como más fuerte ese tejido que la mitad inferior del estroma. Bueno, esto es un algoritmo que no tiene mucho sentido. Y llegamos a lo que es el SMILE. El SMILE es la cirugía más moderna, lo que es cirugía refractiva. Se hace todo con femto. Vos cuando haces SMILE no necesitas el excimer láser. ¿Qué es lo que hace el SMILE? Hace un bolsillo. Vos cuando lo ves actuar, hace como si fuese un bolsillo en la parte media del estroma y genera un lentículo. Entonces vos después te metés con una espatulita por encima y por debajo y extraes como si fuese una quelma el lentículo ese, ¿sí? Acá lo que actúa es el láser de femtosegundo. El femtosegundo es un láser que genera disrupción. O sea, no genera lo mismo que el excimer, ¿sí? El femtosegundo separa tejidos, ¿sí? Entonces, por eso el SMILE uno saca el tejido entero y no es como el excimer que no lo desintegra, digamos, ¿sí? ¿Han visto alguna vez SMILE? No. ¿Sí? Bien. Bueno, acá como ves, cuando está actuando el femtosegundo, baja una copa, esa copa genera un vacío, con eso sujeta el ojo y empieza a actuar. Se va poniendo esto, se va poniendo así, un poquito titila, después este círculo se va ampliando, después vuelve hacia el medio y después te metes con una espátula, tanto por arriba como por abajo, y lo extraes. De la misma forma hace un flap. Lo mismo que nosotros hacemos con el microquerátomo, puedes hacer lo mismo con el femto. Entonces lo tenés al paciente acostado en una camilla, actúa el femto, y esa camilla gira sobre el otro lado y se va al excimer. Entonces acá tenés el femto y acá tenés el excimer. Entonces el paciente no tiene que cambiar de camilla. Bueno, entonces, cosas que se tienen que llevar a casa sí o sí. Paciente mayor a 21 años, refracción estable. Yo no opero pacientes hipermétropes, hipermétrope puro. No me gusta porque regresan, pero bueno, siempre hay que evaluarlo bajo cicloplejía al paciente, ¿sí? Tanto si son miopes o si son hipermétropes. ¿Por qué? Porque acomodan. Entonces, uno cuando va a ablacionar tiene que estar seguro de lo que va a ablacionar, porque no se tiene que pasar para el otro lado, no lo tiene que dejar hipermétrope el paciente. Entonces, el flujo del paciente cuando llega al consultorio es: viene, se le hacen todos los estudios, se lo refracta varias veces, se le hace la agudeza visual con corrección. Si puede ese día, se lo pone a dilatar, se espera que haga que se rompa esa acomodación, más o menos 40 minutos, se lo vuelve a refractar varias veces, se hace la agudeza visual dilatado, se le hace la subjetiva dilatado y después lo citás otro día más y ahí comparás la subjetiva que hiciste dilatado, la subjetiva que haces ese día sin estar dilatado y vas armando algo con todo lo que tenés, digamos, ¿sí? Por lo general, cuando el paciente está dilatado, si es miope, baja unos puntos, digamos. Entonces, si vos tenés un paciente que lo refractás, te da 4 y después lo dilatás y te da 3, si corregís 4, lo terminás dejando más 0,50, más 0,75. Entonces, hay que jugar un poco con eso, digamos, ¿sí? Esto para que sepan que son las probables preguntas de cirugía. Que tener en cuenta ante un paciente con candidato a cirugía refractiva, el PTA, la topografía regular, la superficie ocular óptima, ¿sí?
que sea estable, que sea mayor a 21 años. ¿Sí? Y esto es todo por hoy. ¿Tiene alguna duda?